Hola, soy Mara Biogea y he invitado a la Tierra para que nos siga contando su historia. En el capítulo pasado vimos cómo se formó su casa, el sistema solar. En el de hoy nos cuenta su nacimiento, que se produjo en el Eón Ádico, el periodo que comprende desde 4570 a 4000 millones de años. Hola, soy la Tierra. Ya os expliqué en el primer capítulo de mi historia que, aunque dicen que nací hace 4570 millones de años, eso no es cierto. No nací en un momento concreto, fue un proceso gradual al que es imposible poner una fecha concreta. Se da la fecha de los meteoritos más antiguos y me viene bien porque así puedo celebrar mi cumpleaños. El caso es que los primeros millones de años de mi vida lo que hice fue crecer. Empecé estando formada por partículas micrométricas que se unían por cargas eléctricas. Cuando llegábamos a medir centímetros y la gravedad actuaba sobre un grupo de nosotras con suficiente fuerza, nos uníamos formando cuerpos más grandes. Pasaron a llamarnos planetesimales. Seguimos creciendo y fuimos protoplanetas y por fin adquirimos la categoría de planetas. Todas estas partículas nos unimos por acreción, nos uníamos suavemente, sin la violencia de un choque. Es importante que sepas que estábamos fundamentalmente hechas de silicatos, de elementos metálicos como el hierro y de agua. ¿Cuánto agua? Pues hay mucho debate. Los científicos no se aclaran y yo no me acuerdo de cómo fue. Sabemos que el protosol, el cuerpo que luego sería el Sol, emitió un viento solar que se llevó los elementos más ligeros, como el agua, el hidrógeno y el helio, hacia la región externa del sistema solar, hacia donde están ahora Júpiter y Neptuno, entre otros. Y se pensaba que en la zona en la que yo nací no había agua. Pero recientes estudios parecen demostrar que los asteroides de la región interna del sistema solar, aunque efectivamente tienen menos agua que los de la región externa, sí contienen y contenían agua. A medida que iba creciendo, mi temperatura iba aumentando, como consecuencia de la energía gravitacional, de los impactos de meteoritos y de la existencia de isótopos radiactivos. Llegó un momento que la temperatura de mi cuerpo era tan alta que mis materiales se fundieron y se dispusieron según su densidad. El hierro, aquí representado por puntitos azules, al ser más denso terminó en el centro y alrededor los silicatos. Mi superficie era un océano de magma que en determinados puntos se solidificaba y formaba corteza, para volverse a fundir al llegar un nuevo impacto o una corriente ascendente de materiales calientes del manto. Mi primera atmósfera fue de hidrógeno y helio, los elementos más abundantes en mi nebulosa, pero duró poco. El viento solar se llevó estos gases a la región externa del sistema solar. Tuve una segunda atmósfera de dióxido de carbono, nitrógeno y agua fundamentalmente. Estos gases surgieron por desgasificación. Surgieron porque cuando las rocas de las que estaba hecha se fundieron, liberaron cantidades ingentes de compuestos gaseosos. Hace unos 4500 millones de años sufrí la colisión más bestial de toda mi vida, algo que pudo haberme destruido, pero no solo no desaparecí, sino que gané una compañera. Un protoplaneta, la mitad de mi tamaño, Tea, impactó contra mí. Llegó a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. Liberó la energía de billones de bombas atómicas. Pero eso sí, nadie lo oyó, porque en el vacío no se propagan las ondas sonoras. Del impacto salieron despedidos materiales que quedaron orbitando alrededor de mí. Se formó un disco en el que las partículas se unieron por acreción y dieron lugar a la Luna. Gran parte de mi masa se volatilizó, pasó de sólido a gas. Se formó una nube de silicatos y todo tipo de elementos. Después del impacto, mi gravedad atrajo a los materiales rocosos volatilizados que se volvieron a depositar sobre mí. En esos primeros momentos la Luna y yo estábamos mucho más cerca y rotábamos mucho más rápido. Nos costó adaptarnos. La colisión fue tan fuerte que inclinó mi eje de rotación.
Me ves aquí junto a mis compañeros los otros planetas orbitando alrededor del Sol. Como ves, nos desplazamos todos en el mismo plano, plano de la eclíptica. Aquí el suelo de la habitación. Fíjate en Júpiter. Su eje de rotación es perpendicular al plano de la eclíptica. Ahora mira Urano. Su eje de rotación es paralelo al plano. Cuando nos formamos, todos los planetas rotábamos con un eje de giro como el de Júpiter, pero Urano y yo, entre otros, ahora tenemos un eje de giro diferente. ¿Qué pasó? Se cree que Urano recibió un gran impacto que le dejó en la posición actual y que eso mismo es lo que me pasó a mí con Tea, solo que a mí me desvió menos, unos 23 grados. El impacto no me gustó mucho, pero sí sus consecuencias. Imagina que no hubiera habido impacto. El eje de giro sería perpendicular y eso habría hecho que en un determinado lugar se recibiría más o menos la misma cantidad de energía todo el año. Se representa poniendo siempre el mismo color para indicar que la temperatura no varía. Aburrido, ¿no? Al tener el eje de rotación inclinado, en el mismo lugar se experimentan periodos en los que se recibe más calor, se indica con el color rojo, y otros menos, color azul. Es decir, hay veranos e inviernos. Y a mí esto me gusta la alternancia de estaciones. La energía de la colisión volvió a fundir mis materiales y estos se volvieron a disponer en capas. Los metálicos, los más densos de todos, formaron la capa interna o núcleo. Los silicatos más densos formaron la capa intermedia o manto, y una finísima corteza oceánica fue hecha con los silicatos más ligeros. También recuperé mi atmósfera de dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Parece que parte del agua que hay en mí vino de la desgasificación de mis materiales y que otra parte tuvo un origen extraterrestre. Fui bombardeada por meteoritos durante millones de años, durante todo el Ádico y también en el Arcaico. Muchos de los asteroides que impactaron contra mí vendrían de la región externa del sistema solar y estarían cargados de agua. En definitiva, parece claro que el agua que tengo tiene estos dos orígenes. Lo que no está claro ni cuánto de cada, ni cuándo y ni si hay otras fuentes implicadas. Cuando pienses en asteroides cargados de agua, no te imagines como una piedra hueca con el interior lleno de agua. No, eran rocas que contenían agua mezclada con sus otras moléculas, de forma que solo podías ver el agua cuando por un impacto ésta escapaba en forma de vapor. Mientras mi temperatura fue muy alta, el agua se mantuvo en la atmósfera, pero a medida que me fui enfriando y llegué a unos 200 grados centígrados, empezó a llover y a depositarse agua líquida sobre la corteza rocosa. ¿Y cómo es posible que existiera agua líquida si la temperatura era superior a los 100 grados? Quizás lo sepas, el estado físico de los materiales, el hecho de que sean sólidos, líquidos o gaseosos, no solo depende de la temperatura, también depende de la presión. A medida que aumentas la presión, un material pasa de gas a líquido y si sigues aumentando, a sólido. Mi atmósfera en aquellos momentos era mucho más densa, contenía muchísimo CO2 y ejercía una presión muy superior a la de ahora. A esas presiones, el agua puede ser líquida a 200 grados centígrados. Por aquel entonces yo estaba preciosa. La atmósfera era de un color pardo anaranjado que armonizaba con el verde de los océanos. Verde dado por las cantidades ingentes de hierro disueltas en el agua. Pero el hierro no se había ido al núcleo. ¿Cómo es que está en superficie?, te podrás preguntar. Una posible explicación es que el hierro superficial y otros elementos pesados, como el oro, habrían llegado más tarde, en meteoritos que cayeron después de mi diferenciación en capas, que cayeron cuando mi superficie era sólida. Mi atmósfera fue perdiendo materiales durante el Ádico y al final de este periodo era más ligera. Grandes cantidades de CO2 se habían disuelto en el océano y otra gran parte fue secuestrada por el manto. ¿Y
qué pruebas tienen de que había un océano hace 4.400 millones de años? Porque yo no podría decirlo con seguridad. Pues en una zona de Australia se han encontrado circones con esa antigüedad. Los circones son los minerales más resistentes, no son los diamantes, no. No hay diamantes de esa edad. Y si hay circones tan viejos es porque resisten grandes presiones y altísimas temperaturas. Pues bien, los que han analizado estos circones han llegado a la conclusión de que fueron formados a partir de sedimentos que se habían depositado en un océano. Los circones también son la prueba, para algunos, porque como siempre hay controversia, de que en ese momento yo disponía de dos tipos de corteza, oceánica y continental. Se considera que esos circones provenían de sedimentos que habían surgido de la erosión de rocas típicas de la corteza continental, rocas tipo granito. Fuera entonces o más tarde os explico qué es esto de las dos cortezas. Ya sabes que los silicatos más ligeros quedaron en la superficie y cuando solidificaban dieron lugar a una corteza densa de tipo oceánico. Pensarás que me he equivocado. Digo que los silicatos ligeros forman una corteza densa. No tiene sentido. Pues sí, depende con lo que lo compares. Son silicatos ligeros comparados con los del manto y densos comparados con los de la corteza continental. Bueno, pues esa corteza oceánica estaba hecha con minerales con distintos puntos de fusión, de minerales claros que se funden a temperaturas más bajas que los oscuros. Cuando ese tipo de roca se veía sometida a temperaturas más altas, se fundía, pero no pasaba a líquida toda ella a la vez, sino que se transformaba en una mezcla de minerales claros fundidos y minerales oscuros sólidos. Es lo que se conoce como fusión parcial. Los minerales de colores claros, al fundirse, se volverían más ligeros y ascenderían. Se separarían de la masa original y al llegar a zonas con menor temperatura solidificarían, dando lugar a rocas tipo granito, rocas ligeras típicas de la corteza continental. Toda ello estaría cubierta de una superficie rocosa dividida en fragmentos, placas. Las placas que fueran de corteza oceánica, las densas, estarían más hundidas en el manto, generarían depresiones que se cubrirían de agua, los primitivos océanos. Las placas formadas de corteza continental, más ligeras, se elevarían sobre la superficie y emergerían por encima del océano. En aquellos momentos toda ello estaba a más temperatura que ahora. Es de suponer que tenía una actividad más intensa que la actual y que esas placas se creaban y destruían a gran velocidad. También parece, aunque se discute, que al final del Ádico la cantidad de corteza continental era considerable, que no se limitaba a unas islitas. Recapitulando, me empiezo a formar hace 4.570 millones de años. Fundamentalmente crezco por acreción. Durante el Ádico sigo creciendo por el aporte de meteoritos, aunque cada vez en menor medida. Mi primera atmósfera de hidrógeno y helio es prontamente reemplazada por una segunda atmósfera de dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Un protoplaneta impacta contra mí y se forma la Luna. Después del gran impacto me diferencio en corteza, manto y núcleo. Mi temperatura sigue descendiendo. Recupero mi atmósfera, pero voy perdiendo CO2 y agua, con lo que al final del Ádico mi atmósfera es mucho menos densa. El agua de la atmósfera forma océanos ricos en hierro. Mis océanos atrapan parte del CO2 atmosférico y se vuelven ácidos y más fríos. Adquiero corteza oceánica y continental. Mi superficie es dinámica. La corteza se crea y se destruye rápidamente y el manto atrapa grandes cantidades de CO2. Bueno, pues con esto me despido. Yo soy un planeta con unas características en las que ninguno de vosotros sobreviviría, pero con las condiciones necesarias para que aparezca la vida.
suceso que veremos en los próximos capítulos. Gracias.